una reacción perióstica, digamos, densa o ondulante, podemos pensar que son reacciones periósticas benignas, y en cambio cuando pasamos a reacciones periósticas en las cuales el hueso salta en el plano, en este caso axial, sobre el eje longitudinal, es decir, que empiezan a producirse crecimientos que hacen pues que tengamos estos signos del rayo del sol, del cepillo, etcétera, que nos pueden orientar hacia agresividad. Esto es una reacción perióstica lisa, completamente de refuerzo, porque aunque estamos en una lesión claramente benigna, con su trabécula más o menos grosera, pero bien definida, el hueso, para no debilitarse, pues intenta hacer este crecimiento perióstico en la periferia. Cualquier reacción perióstica que significa interrupción nos puede indicar que estamos ante un signo de malignidad. No siempre, como hemos visto, pero sí que es verdad que una reacción perióstica compleja, en el sentido de que podamos tener espiculaciones o capas de cebolla, las famosas aposiciones de diversas líneas de periósteo que se producen en el sarcoma, especialmente de Ewing, pues son muy llamativas. Fijaros, aquí tenéis reacciones periósticas. Evidentemente ya teníamos un tumor agresivo, es un tumor blástico, si os fijáis es un tumor que está creando hueso, sería un patrón casi permeativo porque tiene hueso salteado, afectado, y hueso sano mezclado, y en este caso tenemos una reacción perióstica por ambos lados. La veis por aquí, que se ha interrumpido, y por aquí también. Eso nos indica esta reacción. Fijaros cómo ha crecido el periósteo y de aquí se interrumpe, toda esta zona, que ahora ya desde que tenemos resonancia magnética, TAC o ecografía, sabemos claramente que aquí hay una masa de partes blandas infiltrada, y vemos esta interrupción del periósteo. Este es el típico reacción perióstica interrumpida, algunas como en rayos de sol, otras como que parece como en capas de cebolla. Bueno, pues un osteosarcoma en un paciente, como veis, joven. Cuando tenemos metáfisis, pues estamos casi siempre en tumores agresivos en pacientes jóvenes. Fijaros esta que parece que como que le saliera hacia afuera. La expresividad radiológica de este hueso, no sé si está un poco blanco en la pantalla, dice, bueno, pues casi es un hueso normal, ¿no? Pero fijaros que es que lo que comentábamos, este patrón es el más agresivo. Cuando vemos hueso normal mezclado con hueso infiltrado, esto es mucha agresividad, y además se asocia a una interrupción del periósteo, pues con mucha más reacción. Bueno, distintos tipos de reacciones periósticas, incluso alguna como el triángulo de Codman al principio se dijo que siempre era maligna, aunque luego se ha demostrado que se puede aparecer en algunas lesiones benignas. El periósteo es importante y nos tenemos que fijar como un dato importante a la hora de hacer esta valoración de la lesión que estamos enfrentando. Lo siguiente que tenemos que definir, y toda la imagen radiológica de una lesión, o sea, debería llevar digamos, este discurso para que podamos todos entenderla, es la matriz, es decir, cómo está compuesta por dentro, qué tipo de hueso es la que está formando, o qué tipo de matriz está dentro del hueso. Claro, esto es una cosa de anatomía patológica, no es una cosa de radiología, pero se ha intentado clasificar si hay una matriz ósea en función del tipo de lesión que veamos, o es un hueso, más un hueso no normal, no es un hueso trabecular, no es un hueso normal, sino una densidad ósea por crecimiento de osteoblastos, o es un hueso que lo que tiene es mucha matriz metaplásica, o es un hueso que tiene un crecimiento embriológico encondral. Estos son distintas matrices que nos orientan a distintos tipos histológicos. Fíjate que estamos intentando dar con radiología un tipo histológico. Luego hay tipos de crecimiento claramente reactivo, o zonas de cartílago que claramente son crecimientos de remanentes cartilaginosos dentro del hueso, que incluso se pueden degenerar. Es lo que se llama la matriz encondral, sería el encondroma en el aspecto benigno, o el condrosarcoma cuando es maligno. Vamos a ver algunas imágenes. Matriz. Para llegar al quinto punto de matriz teníamos que empezar al principio. ¿Lesión lítica o blástica? Blástica. ¿Margen bien definido o mal definido? Pues la verdad que parece bastante bien definido en todas las estructuras. Parece que no hay una transición. Vamos a ver en este caso la estirpe, la matriz. Bueno, parece que es hueso, aunque no es un hueso normal, pero es una estructura claramente de origen, o parece osteoide, y por lo tanto nos puede orientar en este caso pues con los datos que vamos uniendo a una lesión benigna. En este caso, pues lo mismo, ¿no? Estamos ante una lesión, es expansiva, está creciendo, está produciendo hueso. Los márgenes podríamos tener problemas, pero tenemos en este caso una matriz osteoide dentro de la lesión.
En este caso, también matriz osteoide, pero claramente con signos de agresividad. Fijaros qué reacción perióstica interrumpida tenemos aquí tan importante, qué rotura y qué masa de partes blandas con afectación del tumor, tal forma que crece de forma importante dentro de la matriz osteoide, pero con signos de agresividad. Una matriz encondral, pues bueno, este es el típico tipo de lesiones. Son lesiones que tienen un crecimiento lítico realmente, porque se forma una matriz tumoral que no tiene que no tiene osteoblastos, que no forma hueso y que en su interior pues se producen calcificaciones, ¿no? Entonces, en este caso tenéis una lesión de calota craneal muy importante y su imagen. La matriz metaplásica es quizás la más complicada, porque es un hueso como deforme, es un hueso que tiene una trabeculación inconexa, que no sigue líneas de presión, que tiene áreas de rarefacción de radiotransparencia ósea mezclada con áreas densas. Pero tiene una característica siempre, que si en el hueso en el que estamos viendo un hueso metaplásico está deformado, porque es un hueso que tiene presión, este hueso, como no tiene arquitectura, ya sabéis que el hueso se mantiene como es por su arquitectura, no, como es un hueso deforme, digamos, de una matriz no adecuada, no organizada, pues siempre se deforma. El hueso que tiene, si es en un hueso, siempre que tengamos una lesión de displasia o displasia fibrosa o en sus variantes, siempre va a tener una deformidad. En este caso claramente se ve un cambio de la angulación de todo el cuello femoral. Metaplasia a veces tenemos en lesiones claramente corticales, como en este caso. ¿Veis la expresividad como estas lesiones claramente benignas? Es decir, no tenemos ninguna duda que son lesiones geográficas tipo 1A, que aunque han roto la cortical no tienen masa de partes blandas, como luego también comprobamos aquí en el escáner. Bueno, pues, pero el subcontenido tiene una matriz displásica o metaplásica. Lo siguiente, y aquí ya sí que ha aportado las técnicas de imagen, de ecografía, de TAC, de resonancia magnética, la masa de partes blandas, porque bueno, cuando era observable clínicamente, pues ya era muy grande. Es decir, ahora mismo es fundamental saber en la masa de partes blandas, porque hay lesiones que rompen la cortical, pero no crecen más allá, y otras lesiones que sí que expanden y tienen un crecimiento, digamos, hacia el exterior. Normalmente son tumores, menos, como siempre, la osteomielitis, que nos vuelve un poquito locos y nos simula cualquier patrón, porque en una fase de la osteomielitis puede tener masa de partes blandas, romper la cortical y estar haciendo la fístula famosa crónica que tienen los pacientes que tienen osteomielitis crónica. Bueno, en este caso, si tenemos una lesión lítica, no tiene márgenes, bueno, y sabemos dónde empieza, dónde acaba, se ha comido el hueso y tiene una masa claramente, ¿no?, que si ve incluso en radiografía de partes blandas, estamos ante un osteosarcoma como una lesión muy agresiva que se está, digamos, expandiendo incluso fuera de su origen en el hueso. Masa de partes blandas, igual, lesiones muy agresivas que en alguna zona podemos intentar definir el borde, pero que han roto e incluso se están expandiendo y están creciendo fuera del hueso. Por lo tanto, la masa de partes blandas es fundamental. Por ejemplo, un tofo sería así en sacaboca. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Sería parecido a lo del tofo gotoso, de partes blandas? La gota, ¿me está diciendo? Sí. Cuando expliquemos las artropatías, vamos a decir que la gota es una artropatía de depósito, es decir, que se deposita un elemento extraño y se calcifica, ¿no?, que es lo que vemos. Es distinto. Es decir, en una artropatía gotosa el origen es que se puede erosionar el hueso, los famosos erosiones óseas periarticulares, pero siempre tiene que haber afectación de la articulación o de la zona adyacente del tofo donde se deposita. A veces la imagen nos puede complicar un poco, pero por ejemplo en este caso no queda ninguna duda, la articulación está afectada, la lesión es claramente ósea. Claro, la afectación de partes blandas, y si el tumor tiene calcificación nos puede hacer sospechar, pero el origen, digamos, de la lesión es completamente distinto. Pero lo veremos el próximo día en la artropatía gotosa. Bueno, antes de para tomar café vamos a ver algunas imágenes, pero yo creo que ya sois capaces, ¿no? Que si seguimos con los dedos en la mano, lo que tenemos que decir, por lo menos, intentaremos clasificar la lesión. Vamos a decir si estamos viendo niño o niña con 12 años que tiene una lesión lítica o blástica, que tiene un borde geográfico o no tiene un borde geográfico, si tiene o no tiene reacción perióstica, si tiene una composición de hueso normal o displásico. Vamos uniendo todas estas cosas, y es curioso que a veces, si somos capaces de seguir
pero coño, pues es un quiste óseo neurismático, si es chupado, si le he dicho todo lo que tiene anterior. Hay veces que no. Te llegas ahí y dices, bueno, pues vamos a hacer un TAC, vamos a ver si tiene masa de parte blanda, vamos a hacer una resonancia, y oye, muchas veces hay que hacer una biopsia ósea, es decir, que tampoco estoy seguro. Pero sí que es verdad que podemos, y la clínica tiene un valor muy importante, porque hay lesiones, como ahora veremos, que tiene una clínica muy específica, y entonces si vemos una lesión unida a esa clínica, pues va a ser mucho más fácil. Que sepáis que no todos son tumores. Como todo en medicina hay muchísimo y casi todo lo que veamos son pseudotumores. Son lesiones como el islote óseo o los chulos lo llaman enostosis, bueno, pues que son hueso denso que se ha creado en una zona que no ha creado trabécula y que lo podemos tener digamos en nuestro esqueleto y de repente un día haciendo una radiografía de abdomen pues aparece un islote óseo en la pala ilíaca y bueno, pues hay que saberlo interpretar porque si no pues podemos volvernos locos y hacer al paciente un montón de pruebas. Es decir, que hay lesiones que no son claramente tumorales, pero que tienen una expresividad clara y producen una imagen radiológica como si fuera un tumor óseo. Vamos a ver alguna para que veáis. Estas son distintas presentaciones del islote óseo, ¿no? Son muy frecuentes pues, en las zonas proximales de la tibia, a veces las vemos en dedos, en las panortos, a veces que nos hacemos para problemas dentales, ahí tenéis uno más grande en el fémur. Son siempre lesiones muy densas, digamos, muy blancas en ese sentido, muy blásticas, siempre muy bien definidas, siempre, digamos, como aisladas y realmente sin ninguna otra expresividad clínica que no hay que volvernos un poco locos, ¿no? Más abigarrada es la presentación del infarto óseo, ¿no? El infarto óseo, siempre os pongo en cada una ahí un poco algunas de las características que lo definen, pero es una lesión en la cual se produce una falta de vascularización o embolismo, por ejemplo en pacientes alcohólicos están descritos, o postraumáticos en ocasiones, o sin una causa conocida, pues tenemos ese patrón un poco en palomita de maíz, un poquito así pomposo, de calcificaciones densas, siempre en la zona de la medular. Ahí tenéis otro infarto óseo. Bueno, pues es una lesión que realmente cuando has visto dos o tres, la primera vez que ves un infarto óseo, a lo mejor te llama la atención, pero cuando la ves una vez, dices, bueno, pues no hay problema, tranquilidad, que esto no tiene ninguna expresividad. Fijaros que está bien definida, el hueso adyacente está completamente sano, no hay reacción perióstica, no hay expansión, es decir, que tiene una serie de características que nos orientan claramente a que está dentro del grupo de las lesiones benignas, o en este caso pseudotumorales. El quiste óseo. El quiste óseo normalmente le vamos a ver con una lesión lítica, le vamos a ver bien definida, le vamos a ver que podemos trazar ese borde, pero como todo quiste se puede expander y puede tener una fase expansiva que incluso puede en algún momento pues, llegar a romper la cortical, aunque sea una lesión completamente benigna. Y esta es la expresividad la mayoría de las veces del quiste óseo, ¿no? Es decir, la fractura patológica, en este caso sobre un gran quiste que tiene el paciente en la diáfisis, bueno pues esa muchas veces como aparece la criatura y no sabía porque no le daba ningún dolor. Tenemos algún quiste óseo como este que nos complica un poquito más la vida, ¿no? Que es el quiste que se acerca y que está cerca de la metáfisis, y ahí definir claramente que el margen es muy bien definido, que no tiene masa de partes blandas, nos puede ayudar. Fijaros el quiste óseo aneurismático, pero este ya es en la fase abigarrada, es decir, este quiste ya probablemente ha tenido más fracturas, ha tenido ya lesiones. Fijaros que ha producido unas reacciones periósticas benignas de contrafuerte, intentando aguantar, digamos, la estructura de la cortical, ha deformado completamente en el crecimiento la metáfisis. Todos estos tumores, cuando afectan a la metáfisis o se produce una fractura en la época de crecimiento, pues el hueso se deforma y queda alterado en el crecimiento. En este caso es la expresividad un poco de lesiones expansivas benignas. Esta es una lesión que vemos muchísimo, es una lesión que es un crecimiento anómalo a nivel de la cortical, es una lesión exclusivamente cortical y extra, que puede ser pequeñita como en este caso, o más grande. Nos ayuda mucho cuando crecen mucho y se dirigen, siempre que crecen, se dirigen hacia el centro, es decir, las de los brazos van hacia, digamos, hacia el tronco, las de las piernas van siempre hacia arriba, es decir, esta es la forma siempre que tienen los osteocondromas, las osteostosis óseas tienen esta distribución. Y luego, pues, todas las pacientes muchas veces son osteocondromatosis múltiple, es decir, es una enfermedad congénita
En Segovia al menos hay 2 familias completas con esta enfermedad que se van transmitiendo de forma dominante de padres a hijos, con lo cual también ayuda porque ya ellos mismos se saben la enfermedad. Pero son lesiones benignas, pero que llegan a producir muchas complicaciones porque evidentemente a veces tiene que intervenir el traumatólogo porque el osteocondroma puede crecer de tal forma que produzca un problema sobre el músculo, sobre el tendón adyacente. Esta es la forma típica, a veces más o menos en coliflor, según sea más o menos ancha su base, pero lo vemos con relativamente frecuencia los osteocondromas como entidad, digamos, solitaria o cuando aparecen en la forma familiar, en forma múltiple. Una lesión de las que digo yo que vemos en la guardia pues cada poco, ¿no? Es decir, y más o menos llamativas, la lesión lítica en el hueso largo. Es un chico que viene de hacer deporte, que tiene un traumatismo, que le da una patada en el fútbol, etcétera, y de repente, sin quererlo, aunque lo que le duele realmente es la rodilla, justo un poco por encima y cortado siempre porque aparece justo ahí en el borde o en el tobillo, pues aparece una lesión lítica, pero fijémonos que tiene todas las características de benignidad y corresponde a un crecimiento anómalo en el hueso cortical. Bueno, de los tumores benignos, pues un montón de nombres podemos decir, según su matriz, según su forma, según sus características. Bueno, el componente que lo forma, pues tenéis ahí algunos de los que podemos más o menos ver. Quizás el que más fácil es, yo creo que deberíamos estar clínicamente más pendientes de los temas osteoides, porque tiene una clínica muy llamativa, ¿no? Por lo menos todos los libros dicen, y es verdad que luego yo creo que si se integra en el paciente es un dolor muy selectivo, que suele ser nocturno, que es muy localizado y que curiosamente si el paciente tiene suerte y se toma aspirinas, ahora nadie toma aspirinas, se toma paracetamol, pero que con el ácido salicílico curiosamente cede claramente el dolor, ¿eh? En cambio no cede muchas veces con otros tipos de analgésicos. Es una lesión que realmente la lesión es solo esto, es una lesión lítica. Cuando decimos que el osteoma osteoide es una lesión lítica, dicen no, porque todo el mundo la hemos visto como una lesión blástica. No, lo que estamos viendo es una reacción de hueso adyacente muy blástica, fijaros qué reacción perióstica, tan tremenda tiene aquí, pero la lesión que tenemos que encontrar es el nidus, ¿no? Y a veces con la placa es muy difícil de verla y la resonancia ahí, por esa característica de verla, nos ve muy bien. Todo lo demás es realmente una reacción perióstica sólida. Es un tumor benigno, pero muy puñetero. Y sobre todo que a veces lo podemos ver y si no sabemos la clínica, lo podemos confundir con otra lesión que es típica, por ejemplo en los pies, que es la fractura de estrés. Luego la veremos. La fractura de estrés se puede presentar prácticamente igual, como una reacción perióstica y no ver la fractura, o en este caso el nidus, que es realmente el origen de la reacción ósea que se produce. Osteoma osteoides, fijaros, en este caso lo que se está viendo es una reacción blástica alrededor que no parece que esté alterando las trabéculas. La lesión es esta realmente, ese es el nidus que se está produciendo, y fijaros que tenemos reacción del periósteo intentando, incluso en la parte superior, intentando, digamos, contener esa zona. Lesiones típicas que vemos muchas veces en la guardia, pues el que se da un golpe en la mano y de repente tiene mucho dolor y resulta que lo que se hace es que se ha producido una fractura sobre una lesión previa que no le producía ningún dolor, que es el encondroma, que es esta lesión claramente benigna con estas calcificaciones en su interior. De los malignos, una lista tremenda, ¿no? Es decir, desde las metástasis, que es la primera, yo creo que siempre hay que pensar en pacientes mayores y casi siempre aciertas, solo por frecuencia, a todo tipo de tumores del tipo que sea, es decir, del tipo histológico de histioceratoma, de tumores claramente de origen osteoide, como los condrosarcomas, etc. Poco algunas de las características que buscamos en alguno de estos tumores. Acordaros que hay un osteosarcoma que crece fuera del hueso, que lo llamamos paraostal o yuxtacortical, y que hay que pensar en él porque cuando tenemos una lesión calcificada en un hueso adyacente a la cortical, pues tenemos que pensar pues, si tiene una miositis osificante, si tiene un tumor, y ese es uno de los diagnósticos posibles. Bueno, sarcoma osteogénico que produce mucho hueso, muy blástico, ¿no? Esto es claramente muy agresivo, no tiene bordes, está afectado todo el hueso, no ha respetado la diferencia entre epífisis, metáfisis y diáfisis, este crecimiento que le da igual, además tiene una reacción perióstica interrumpida, con desflecada, es decir, que tiene las características de una lesión agresiva.
el linfoma. El linfoma también es una lesión agresiva, en el sentido, en la expresividad radiológica a veces es muy baja. Fijaros que aquí parece que no pueda tener lesión, pero estamos viendo una lesión que ha saltado el hueso y que está afectando en múltiples localizaciones, en este caso de mayor extensión y con una reacción perióstica. El sarcoma de Ewing tiene una característica, y es que todo el mundo dice que tiene una reacción perióstica en capas de cebolla. Bueno, realmente lo que significa es que tiene una reacción perióstica compleja, pero fijaros que la expresividad del tumor, es decir, no es muy llamativa a nivel de la medular. Sí que me estoy fijando que ha respetado hueso, ha saltado, que está produciendo una reacción perióstica compleja, incluso puedo ver las capas de cebolla, pero el tumor es desde aquí hasta aquí. Probablemente incluso haya más y no estoy viéndolo con la placa simple. Si le hago una resonancia seguro que tengo mucha más afectación porque el tumor está creciendo muy rápido. Fijaros, intentando ampliar un poco más, en un sarcoma de Ewing, la expresividad está de crecimiento sucesivo de varias capas del periósteo que dan esta imagen en una lesión que por otra parte no tendría mucha expresividad, pero si os fijáis en una cosa, que las placas que están un poco blanditas se ven muy bien, y es que tiene partes blandas. Es decir, que aunque la expresividad digamos del hueso no es muy llamativa, la reacción perióstica y las partes blandas nos orientan a que estamos ante un tumor agresivo. Osteosarcoma, lo mismo, es decir, estamos viendo una lesión lítica, estamos viendo una lesión de borde mal definido, masa de partes blandas seguro, reacción perióstica irregular, tumor agresivo. Tumores muy agresivos, pacientes mayores, en este caso además vemos la expresividad con TAC, en el cual hay una lesión lítica que se carga el hueso, va creciendo de forma muy rápida, lo expande, produce interrupciones de la cortical, produce reacción perióstica, etc. Y bueno, dos palabras simplemente porque la osteomielitis es la gran engañifa y por suerte, entre comillas, pues ya hay muy poca osteomielitis en nuestro medio, ¿no? Se trata muy rápidamente y realmente el tratamiento antibiótico en pacientes que tienen traumatismos abiertos o traumatismos, digamos, en obras, en sitios que puede haber una infección por osteomielitis, pues es frecuente, ya casi es muy raro ver una osteomielitis, las que vemos que algunas son crónicas. Lo único, recordaros que la osteomielitis, y es una cosa que nos pedís muchas veces, ¿no? Viene el paciente, por ejemplo, a un pie con un diabético, ¿no? Que es el típico, y nos decís, ¿tiene osteomielitis? Y decimos, la placa es normal, pues no tiene osteomielitis. Pues no nos hagáis caso, es decir, no puede tener osteomielitis. La placa normal es una norma de la osteomielitis aguda, ¿eh? Es decir, esto es un concepto que me gustaría que os quedarais, es decir, nosotros podemos tener una osteomielitis y no ver nada en la placa, ¿no? Porque no descartéis, yo me imagino que como tiene afectación de partes blandas, etcétera, estos pacientes les tratáis de cualquier forma, pero acordaros que yo puedo ver afectación por osteomielitis o no en una osteomielitis aguda. Lo primero es una placa siempre normal. Cuando la osteomielitis crece y es una afectación importante, nosotros lo que buscamos siempre, en este caso, es buscar masa de partes blandas, ¿no? La afectación siempre de las partes blandas es un dato fundamental en la osteomielitis evolucionada. Esta placa es normal, no es normal, claro, sabemos que ha tenido un traumatismo abierto, si clínicamente tiene una infección en la herida, tiene la zona, pues podemos sospechar que estamos ante una zona de muy poca representatividad de una osteomielitis en el peroné, pero prácticamente es muy difícil. En la fase inicial lo único que tenemos es una osteopenia, tenemos una pérdida de la densidad ósea y es muy difícil que diagnostiquemos una osteomielitis en fase inicial con radiología. Claro, si lo que tengo es esto, es decir, si lo que tengo es un pie diabético que tiene claramente una infección de partes blandas y tiene afectación y lo que estoy viendo ya es una destrucción del hueso, bueno, pues es fácil, ¿no? Es decir, evidentemente aquí sí que puedo decir que el paciente tiene una osteomielitis, está comiendo, está destruyendo el hueso, la masa de partes blandas, la expresividad es una lesión agresiva, fijaros que está creciendo en el hueso, pero también en la articulación. Un dato para nosotros que nos ayuda mucho en la osteomielitis es que siempre, o casi siempre, si hay una articulación al lado, está afectada. Esto es una norma, para nosotros es fundamental, es decir, afecta lo que decimos a las dos orillas de la articulación. Es decir, para nosotros es un síntoma muy importante de osteomielitis. Los tumores, salvo que sean muy muy agresivos, normalmente la articulación los para. En cambio, la osteomielitis, como es una afectación fundamental de partes blandas, afecta a ambos lados. Cosas que nos fijamos intentando dar una... La osteomielitis crónica, el problema es que lo que produce es lo distinto. El hueso empieza a reaccionar, empieza a crecer, a
a crear un hueso de aposición y tenemos como áreas de mayor densidad. Y luego hay distintas formas, como el acceso de Brody o la osteomielitis muy esclerosante, que la verdad que son complicadas. Nosotros hace años veíamos bastantes osteomielitis. En los archivos de radiología siempre había muchas osteomielitis y las tenía siempre presentes. Hemos estado unos años que hemos vuelto a verla y ahora hemos vuelto a ver osteomielitis. Es como nos ha pasado con la tuberculosis. Al venir población de África, por ejemplo, estamos volviendo a ver osteomielitis. Tenemos casos, y en el hospital ahora mismo lo hay, de pacientes que vienen por otra cosa, tenemos una lesión ósea y de repente parece que empezamos a pensar, pues tendrá un payé, pues no tendrá un payé, tal. Si no vemos al paciente, que es lo que nos pasa a los radiólogos muchas veces, y el clínico no nos dice que es que resulta que tiene unas alteraciones cutáneas en esa tibia, como nos ha pasado con un caso que tenía claramente signos de haber tenido una osteomielitis crónica, pues nosotros empezamos a patinar, porque no sabemos que aquella pierna, y luego lógicamente pues al final todo sale y dice, no es que tú en Marruecos un traumatismo, una infección, etcétera, y estábamos viendo una osteomielitis crónica. Nos puede volver locos, la osteomielitis es una gran simuladora. Esta es una forma muy curiosa de la osteomielitis que se llama el acceso de Brody, que es una osteomielitis localizada que produce mucha reacción ósea alrededor. La lesión realmente es esta lesión lítica y es un poco lo mismo que veíamos, aunque con menos llamativo en el osteoma osteoide. Ahí tenemos igual una lesión, bueno, osteomielitis crónicas. Lo que hace el organismo cuando consigue curar, por decirlo así, la osteomielitis es encapsularla, ¿no? Del hueso que ha sido afectado, que está alterado, pues intenta definirlo. Ahí vemos que se presenta como una lesión bien definida, muy geográfica y muy bien delimitada, y es una osteomielitis crónica. Bueno, yo creo que vamos a parar 5 minutos, nos tomamos ese café tan rico que nos pone. Y vamos a ver luego las lesiones óseas generalizadas y vamos a ver un poquito de fracturas. Hoy vamos a intentar recuperar el tiempo ayer que nos fuimos más tarde, tan interesante con lo del patrón intersticial, y a ver si podemos acabar. Yo creo que si en 10 minutos estamos tomando el café, pues a lo mejor a las 7:30 conseguimos acabar lo que nos queda, ¿vale?